Este sermón corresponde a la serie de sermones del libro Hechos de los Apóstoles, predicado en la Iglesia Bautista Santísima Trinidad de Isla de Maipo. Que el Dios uno y trino te bendiga. Vamos a Hechos, mis hermanos. Continuamos hoy con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 5, desde el 34 en adelante, y vamos a llegar hasta el versículo 7 del capítulo 6. Aquellos que lo hayan encontrado y quieran ponerse de pie, vamos a leer esta porción de la palabra del Señor para hoy. Dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Es una porción extensa. Y no solo extensa, sino también que nos plantea el desafío de la continuidad, ¿cierto? Cómo hacer de este sermón una narración que ustedes puedan seguir el ritmo. Sin embargo, con la ayuda del Señor, quiero llamar su atención sobre estos versículos bajo 3 palabras: persecución, incredulidad, crecimiento. ¿Cuáles son las 3 palabras? Persecución, incredulidad y crecimiento. Les pregunto, amados hermanos, ¿qué dirá el epitafio de nuestras tumbas? El epitafio, ¿cierto?, de estas palabras que dice: aquí descansa un buen padre, un amante esposo, un gran abuelo, una gran madre. Este es solo un momento, nos volveremos a ver, y ustedes pueden, ¿cierto?, ir por el cementerio mirando qué dicen las distintas tumbas. Yo les pregunto,
quiero que comiencen con esta pregunta en sus mentes. ¿Qué dirá el epitafio de ustedes? ¿Qué dirá? ¿Qué podremos escribir? Aquí descansa en paz. Y hasta ahí. ¿Cómo crees, amado hermano, que será recordado por la historia? Y no pregunto por la historia grande, ¿cierto? Todos nosotros no tenemos mucho para imaginar que seremos recordados como Augusto César o Putin o Salvador Allende. Pero ¿cómo te recordará tu familia? ¿Qué ideas tendrán de tus decisiones en unos 40 años? Les planteo estas preguntas para que de alguna forma comencemos a reflexionar que todas nuestras decisiones tienen profundas consecuencias. Todas y cada una de ellas. Queridos hermanos, llamo su atención a 3 puntos de este pasaje. Los 2 primeros tienen una relación con la incredulidad y 2 de sus formas. Y la última, o el último de los puntos que vamos a considerar hoy, es el triunfo del pálido Galileo. Un poeta que escribió hace un tiempo atrás decía: has conquistado, oh pálido Galileo. Haciendo eco de las palabras del último emperador, de uno de los últimos emperadores que persiguió a la iglesia, Julián Apóstata. Tu aliento ha vuelto al mundo gris, Galileo. Y por Galileo se referían a Jesucristo. Hoy veremos el triunfo de este pálido Galileo. Comencemos, sin embargo, con una incredulidad bastante hostil. El contexto amplio de nuestro pasaje continúa estando situado en la historia ¿de quién? De la curación del cojo y sus repercusiones. Las repercusiones han estado siendo cubiertas, ¿cierto? Fueron encarcelados, milagrosamente fueron liberados, fueron traídos de nuevo y ahí estamos. Con la idea de fondo de que están siendo las primeras luces de lo que será la persecución sobre la iglesia. El versículo 33, que está precediendo nuestro pasaje, nos permite, mis hermanos, comprender de mejor manera el cuadro que les quiero presentar. Aquí tenemos en el versículo 33, ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Tenemos a los saduceos, los fariseos, al alto y honorable Sanedrín, que han sido testigos de una liberación milagrosa y han oído la defensa de Pedro y Juan. Como dice el texto, ellos oyendo esto. ¿Qué pasó con ellos? Versículo 33. ¿Qué dice ahí? Ellos se enfurecían y querían matarlos. La palabra enfurecía acá es una palabra que tiene, por decirlo de alguna forma, un significado parecido al fueron compungidos de corazón después del sermón. ¿Se acuerdan que ese compungidos tenía la idea de que habían sido partidos a la mitad? La palabra enfurecidos acá, aunque es distinta, tiene un significado similar. Fueron partidos a la mitad, pero con 2 frutos totalmente distintos. Ante el sermón de Pedro, la gente común dijo: hermanos, ¿qué haremos? Sin embargo, ante las palabras del apóstol Pedro acá, estos hombres dicen: hay que matarlos. Y esto, mis amados hermanos, lo podemos ver de nuevo, esta misma palabra, en Hechos 7, versículo 54. En el contexto de la muerte o la lapidación, ¿cierto?, de Esteban. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones
y crujían los dientes contra él. Tienes, por lo tanto, acá, mis hermanos, un sentimiento profundo de furia interna. Hay un pastor que dice, tenían una irritación tan aguda en su interior que equivalía a furia incontrolable. Estallaban casi en un sentido literal en su deseo de matar a los apóstoles. Estaban como cuando el toro divisa, ¿cierto?, a la capa roja, y lo único que tiene en mente es una sola cosa: llegar ahí. Estos hombres lo único que tienen en mente es matar a estos dos hombres y a todo lo que ellos representaban. Ahora, mis hermanos, esta respuesta no es distinta de cosas que ya hemos visto en este grupo. Y ustedes recordarán, ¿cierto?, leyendo los evangelios más de alguna vez, que estos hombres sintieron los mismos sentimientos hacia nuestro Señor Jesucristo. Desde ahí procuraban matarle. Hay varios textos que ustedes pueden buscar en los evangelios, ¿cierto? Ellos se llenaron de furia contra el Señor. Hay un texto increíble que llevan al Señor como a un despeñadero y Él pasa por entre medio de ellos, como si nada hubiese pasado. Yo les quiero recordar, amados hermanos, la sentencia de nuestro Señor Jesucristo. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, ¿cuánto más los de su casa? Estos discípulos no están viviendo nada que no haya sido dicho que iban a vivir. Hermanos, nuestra vinculación con el Señor Jesucristo engendra oposición. Ya nos decía nuestro hermano Luis, ¿cierto?, acerca de esto que hemos visto en la inauguración de los Juegos. Pero eso es la muestra de algo mucho más profundo. No es el rechazo a la religión. Seguramente no hemos estado en una época más religiosa, tendiente al paganismo, del cual fuimos liberados, ¿cierto?, hace ya varios años. Estamos en una involución, ¿cierto? No es un rechazo a las religiones. ¿Han visto las niñas que se pintan esto acá? Yo no sé cómo se llama, pero estas religiones orientales. Todos abrazamos esta idea de la espiritualidad que provee el yoga y un sinfín de otras cosas, cosas muy religiosas. La gente no rechaza la religión. Tienen un odio hacia una clase de religión, aquella que es verdadera, que los incomoda. Y ese es el cristianismo. Por supuesto, hay un rechazo también a las doctrinas del Islam, pero por razones totalmente diferentes. El otro día veía la iniciación de un matrimonio bajo esas corrientes y se están casando, y a modo de inauguración del amor marital, el hombre le pega una bofetada sin lástima a su esposa. Y eso era para que aprendiese desde el principio quién es el que manda en esa relación. Ustedes saben que por televisión abierta en ciertos países islámicos se les enseña a golpear a las mujeres. Le dicen, no le pegues con un palo, golpéala primero con una vara. Entonces, mis amados hermanos, hay rechazos distintos. El cristianismo no puede ser rechazado por lo mismo, sino porque este es verdadero. Ahora, sin embargo, sería sencillo para nosotros, desde la perspectiva del tiempo, decir el Sanedrín hizo eso. Pero yo quiero situarlos a ustedes como el Sanedrín esta mañana. Quiero que analicemos cómo la incredulidad hostil del Sanedrín puede incluso estar entre nosotros esta mañana. Tenemos esta clase de respuesta hacia el mensaje cristiano. ¿Qué crimen se le imputa a estos galileos? Nosotros ya hemos estudiado, hermanos, por este pasaje que no había crimen que se les pudiese imputar. La acusación era que ellos habían sanado a un cojo de nacimiento. Básicamente ellos habían hecho el bien
y los estaban persiguiendo. Este evento nos recuerda que es imposible que alguien escuche el Evangelio y no sienta alguna clase de respuesta en su interior. Puede ser más hostil, puede ser más sutil, pero todos respondemos cuando el Evangelio se nos presenta. Incluso una no respuesta es una forma de responder. Amados hermanos, algunos podrán decir que la incredulidad, antes podríamos decir, la gente era más crédula antes, creía todo, ¿cierto? Por eso el cristianismo avanzó, porque no sabían que el átomo se podía partir a la mitad y de eso podíamos tener energía para ciudades completas. No entendían lo que era una transfusión sanguínea, entonces ellos no estaban tan avanzados como nosotros, por eso eran incrédulos. Sin embargo, mis amados hermanos, la incredulidad no es algo nuevo. No tiene que ver con que ahora sabemos más que antes. La incredulidad está muy íntimamente ligada desde los orígenes de nuestra naturaleza humana. Fuimos creados perfectos, pero en la caída, ¿qué hubo? Orgullo, que dio paso a ¿qué cosa? A la incredulidad, con que Dios os ha dicho. Así que la incredulidad es profundamente antigua. Debemos preguntarnos entonces en esta mañana, ¿por qué los hombres rechazan el mensaje del Evangelio con tanta hostilidad y fuerza? ¿Por qué algunos de nosotros somos tan parecidos a este Sanedrín? ¿Por qué algunos de ustedes están llenos de furia contra el mensaje cristiano? Primero, porque el Evangelio en esta mañana nos confronta al nivel más profundo de nuestros seres. El Evangelio lidia con tu conciencia. No le interesa tanto el cómo inicialmente te vistes, no le interesa tanto el cómo caminas, no le interesan las apariencias al Evangelio. Este mundo está lleno de superficialidades. El cómo vistes, el qué auto tienes, el qué zapatillas usas, cuántos títulos tienes, si tu familia es mejor o peor. Estamos llenos de superficialidades, pero el Evangelio no tiene interés en la superficialidad. Este Sanedrín está enojado con estos hombres porque ellos saben que han sido confrontados a un nivel muy profundo. Vayan conmigo a Hechos capítulo 5, versículo 28. Hechos 5, 28. ¿Qué dice ese pasaje? Diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese hombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Los discípulos han sido profundamente confrontacionales al hablar con este Sanedrín. ¿Cómo ha sido el versículo que deberían recordar? Pero vosotros matasteis al santo, al autor de la vida. Ustedes lo mataron, ustedes se unieron en esta ciudad, todos ustedes, junto a los romanos, para matar a Cristo. Así que el Evangelio en esta mañana está intentando lidiar con tu conciencia. Hermanos, no puedes escapar de esta sentencia. Si no has conocido a Cristo, estás bajo esta misma condenación. Ustedes han matado al autor de la vida. Luchamos contra la luz que el Evangelio imprime sobre nuestra conciencia. Vayan conmigo a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El Evangelio que es expuesto domingo a domingo está impartiendo luz sobre tu conciencia. Y tu respuesta no es intelectual, porque si analizas bien los hechos, hay razones suficientes para abrazar el Evangelio. ¿Qué mal ha hecho Jesucristo? ¿Por qué podrías acusar a la iglesia cristiana? ¿De qué males podríamos acusar a la iglesia? Ciertamente hay mucho, cierto, en la superficie que reprochar, pero si analizamos la doctrina del cristianismo, la doctrina cristiana, no hay nada que reprochar. Sí, la hemos practicado mal, seguramente, muchas veces. Y nuestra historia como iglesia puede estar llena de altos y bajos, pero eso no es fruto de la doctrina que ha creído la iglesia. Es fruto de aquellos que profesamos o intentamos llevar adelante ese cuerpo doctrinal. Amados hermanos, sin embargo, como el Sanedrín, nosotros estamos de alguna forma continuamente, profundamente hostiles hacia la verdad. Si ustedes reciben un poco de luz, inmediatamente muchos de nosotros intentamos escabullirnos. También, amados hermanos, el Sanedrín es preso del orgullo y la superioridad. A lo mejor esto también está en medio nuestro hoy. ¿Cómo voy a creer lo mismo que creían hombres iletrados? Si yo ya tengo 2, 3, 4, 5 carreras. Si yo sí aprendí a leer. ¿Sabes la cantidad de personas que no sabe leer todavía en Chile? No los nuevos. Yo atiendo casi puros adultos mayores. ¿A qué curso llegó? Es una pregunta que es incómoda de hacer. Porque hay vergüenza en la mayoría de los rostros de ellos cuando responden. No, mijito, segundo básico nomás y después me mandaron a trabajar. Sabe leer junto a algunas palabras, pero con dificultad. Les doy una información. Ellos trastornaron a Chile. Esos pentecostales de a pie que aprendieron a leer con la Biblia y que el lenguaje que más manejan para leer es el de este libro. Que si ustedes les ponen después otro tipo de literatura, con dificultad juntan las letras, pero si los ponen a leer la escritura, son fluidos. ¿Cómo voy a creer lo mismo que ellos? Si yo puedo leer en español y inglés, y si me esfuerzo un poco también en portugués. Miren cómo responden estos hombres. Ellos dicen, ¿no son estos hombres sin letra y del vulgo? Amados hermanos, ¿cómo creeré la doctrina de hombres sin letra y del vulgo? ¿Cómo me uniré a la congregación de gente que ni sabe leer? ¿Cómo sacrificaré mi estatus social por algo como esto? Hermanos, ser cristiano en la época de los discípulos y apóstoles no es como nosotros. Para nosotros la religión es una cosa más en nuestra configuración de vida. Usted le pregunta a alguien, ¿eres cristiano? Sí. ¿Cómo eres cristiano? Voy a la iglesia los días domingo, en nuestro caso, ¿cierto? Miércoles. Tengo horarios definidos. El resto de la semana vivimos, esperamos con la conciencia delante de Dios. Pero en la época de estos hombres, de los paganos y tantos judíos, la religiosidad impregnaba todo lo que hacían. Por ejemplo, si eras romano, seguramente tenías un dios familiar, un dios tribal, a quien tenías que rendir culto desde temprano. Toda la atmósfera era religiosa. Si tú te hacías cristiano, tú estabas sopesando eso y diciendo, mi familia no me va a aceptar porque cuando me invita a los sacrificios, ¿qué puedo hacer? ¿Acudo a los sacrificios matutinos junto con ellos?
Por eso muchas de las advertencias paulinas son cuidado con la idolatría. Porque la religiosidad estaba allí. Sin embargo, tú, mi hermano, que disfrutas de tantos beneficios, si yo te pregunto en esta mañana, ¿crees en Dios? Tú no te preguntas cuál Dios. Ya no es una pregunta para nosotros. Gozas de beneficios que no tuvieron nuestros primeros padres. Y sin embargo, nuestro estatus social es tan importante que nos mantenemos incrédulos a aquello que el Evangelio nos pide. Sin embargo, amados hermanos, el punto de fondo es que rechazamos el Evangelio ante todo porque es honesto con cada uno de nosotros. ¿Y cómo nos molesta la honestidad? ¿Cómo nos molesta a todos? Nos cambia la cara cuando alguien nos dice, tengo que hablar algo contigo. Esté bien o esté mal, es una situación que ya engendra tensión. Sin embargo, amados hermanos, el Evangelio es tan sincero con nosotros. Pone el acento sobre nuestra impotencia para sanar, nuestra impotencia para librarnos del mal, para estar bien con Dios y con nosotros mismos. Por último, mis amados hermanos, esta mañana algunos de ustedes son como el Sanedrín, ante todo porque odian a Dios. El mundo rechazó al Hijo de Dios porque odiaba a Dios mismo. No solo se ha rebelado contra Él, el mundo no solo se rebela contra Él, está lleno de un espíritu de malicia y de antagonismo contra Él. Ahora ustedes dirán, yo no tengo la actitud del Sanedrín, no soy tan hostil. Sin embargo, este pasaje nos muestra que no hace falta andar persiguiendo cristianos para que tu epitafio diga, aquí yace un casi cristiano. Amados hermanos, recordarán este lema, y este es nuestro segundo punto, la incredulidad sutil. Libertad, igualdad y fraternidad. La cuna de la Revolución Francesa dio a luz este lema: igualdad, libertad, igualdad y fraternidad. La época de la tolerancia ha amanecido. Todas las opiniones son válidas hasta que están en desacuerdo con la mía, por supuesto. Puedes opinar cuanto quieras hasta que yo opine algo distinto. Sin embargo, la tolerancia que infecta nuestra reflexión no es sino un síntoma antiguo de la incredulidad. Podemos ser tolerantes si a ti te gusta la leche de chocolate y la leche blanca, porque eso no afecta a nadie esta mañana. Pero no podemos marcar una tolerancia si es que de eso depende nuestra vida. Algunos contemplan a Gamaliel como un gran ejemplo de piedad. Recuerdan que Gamaliel fue el maestro de Pablo, de aquel que fuera Saulo de Tarso. Este líder es un fariseo excepcional. Gamaliel el Viejo, como fuese recordado por la gran tradición, fue discípulo de otro grande, yo no sé bien cómo se pronuncia, Gilel puede ser, pero como algunos han señalado, incluso Gamaliel fue tan grande que tuvo su propia escuela de pensamiento. Fue recordado por las generaciones posteriores como la encarnación del fariseísmo puro. Observen cómo fue recordado Gamaliel. Cuando el rabí Gamaliel el Viejo murió, la gloria de la Torá cesó y su pureza y separación han muerto. Fue grande. Pero a los ojos de este texto en la mañana, Gamaliel pasó a la historia como aquel que pudo cambiar el rumbo de su nación, porque tuvo un pequeño ápice de claridad y que sin embargo rechazó. El perfil de Gamaliel es un hombre entendido. Sabemos que sabe de historia, al menos. Cita 2 eventos históricos para defenderse. Es un hombre juicioso. No se dejó llevar por las pasiones del momento.
Todos estaban calientes con la situación de Pedro y Juan, y él logra, ¿cierto?, en una virtud de dominio propio, mantenerse al margen de sus emociones. Gamaliel no se deja llevar por la irracionalidad de sus contemporáneos, sino que es un hombre que reflexiona y contempla estos hechos. Sin embargo, en el juicio que hace Gamaliel, en su consejo, él deja ver lo que él realmente esconde. El juicio y el consejo de Gamaliel, si ustedes leen conmigo los versículos que tenemos enfrente, cita dos eventos. ¿Cuáles son los eventos que cita Gamaliel? A un tal Teudas y a un tal Judas el Galileo. Amados hermanos, Gamaliel equipara el movimiento naciente de la Iglesia con dos revueltas políticas previas. Gamaliel no distingue ningún rasgo nuevo en esta secta de los del camino. Sin embargo, Gamaliel podía contemplar todos los hechos ante sus ojos. Gamaliel dice, el cristianismo que están haciendo parece que es igual a lo que pasó antes. No hay nada nuevo. Otra cosa, Gamaliel decidió ignorar el problema central. ¿Cuántos de ustedes les encanta ignorar o nos gusta mantenernos lejos de los problemas? A la mayoría de nosotros, ¿cierto? Nadie quiere estar involucrado en grandes problemas. Gamaliel ignora que estos hombres han puesto a Jesucristo en el centro de su predicación, que no es solo un movimiento político, de hecho que no tiene nada que ver con política, al menos no en los términos que ellos quisieran que tuviera que ver con política, la liberación de Roma o algo parecido. Para Gamaliel Jesús no presentaba ningún reto personal, ninguna incomodidad. Gamaliel estaba totalmente ciego ante los eventos. Y quizás esta mañana, amados hermanos, estamos en una situación similar. ¿Cuántos de ustedes tienen Biblias en sus manos? ¿Cuántos de ustedes conocen a algún cristiano? ¿Cuántos de ustedes han escuchado que Jesús murió por sus pecados, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso? ¿Consideras el cristianismo de tu familia, de tus amigos, de tus hermanos, solo como una cuestión objetiva que debes analizar, pero sin nunca involucrarte personalmente en él? Está bien que mi papá sea cristiano, yo voy a darme mi tiempo. Voy a pensar si es que el cristianismo realmente tiene algo que ofrecer. Y lo meditas, como si estuvieras escogiendo qué carrera estudiar. Como si estuvieras escogiendo qué auto comprar. Tienes a Cristo frente a ti continuamente todos los domingos y como Gamaliel tú dices, veré si esto es de Dios. Si en un futuro me sale, bien. Si no, puedo esperar. Amados hermanos, lo que Gamaliel nos recuerda y lo que su consejo nos enseña esta mañana es que tu capacidad cultural, profesional, tu buen juicio, tu reflexión pasiva o lo que sea que estés confiando esta mañana puede ser tu mayor enemigo. Tengo un buen presente, me va bien en la vida, estoy forjándome un futuro. No necesito a Jesús ahora. Quizás más adelante tome cuerpo esto. ¿Qué pensará Gamaliel? Si pudiésemos mirar y decirle, Gamaliel, mira, la pequeña secta a la cual no le hiciste frente conquistó el mundo, lo dio vuelta. Al punto en esta mañana, mis hermanos, que ustedes, no siendo cristianos, a lo mejor piensan en categorías cristianas.
Por eso les preguntaba, ¿creen en Dios? Y ninguno piensa en otro Dios para responder que no sea el Dios cristiano. Sin embargo, mis amados hermanos, muchos de nosotros estamos igual que Gamaliel, pateando la situación, no enfrentándonos objetivamente con Jesucristo. Lo que nos enseña Gamaliel en segundo lugar es que no debemos imaginar que hay algún tipo de distinción en cómo rechazamos el Evangelio. Bueno, no soy hostil, yo no ando matando cristianos ni persiguiéndolos. ¿Crees en el Evangelio? No, es lo mismo. No hay una diferencia sustancial entre el radical de ISIS que degolla a cristianos coptos frente a las cámaras y nosotros esta mañana si es que rechazamos el Evangelio. Por supuesto, son condenables ellos. Esos actos de crueldad no pueden ser realizados. Pero el punto de fondo es que si no estamos en una relación personal profunda con Cristo, estamos en la misma posición que aquellos que rechazan de forma hostil a Cristo. No importa si eres parte de este Sanedrín que siente ira y furia contra Cristo, o eres parte de los que están junto con Gamaliel. No importa cómo rechacemos el Evangelio. Sigue siendo rechazo igual. Gamaliel da un consejo profundamente sabio, usado por la providencia de nuestro Dios para que la iglesia siguiese avanzando, pero no deja sin responsabilidad a Gamaliel. Tuvo a Cristo, a sus discípulos ahí, y él decidió tratar a Cristo como se trataría cualquier asunto secular. Y no puedes hacer eso esta mañana con el Evangelio. No puedes, y esto es lo último que quiero decirles acerca de Gamaliel, no puedes tener una aceptación parcial del Evangelio. Gamaliel dice palabras que quedarán para la posteridad. Si esto es una obra de Dios. Hermanos, ¿no tiemblan ante esa frase? ¿Qué tenía en la cabeza Gamaliel para decir eso? Si esto es una obra de Dios, estamos luchando contra Dios. ¿Cómo miras la iglesia? Amados hermanos, por favor, consideren lo que dirá la tumba de Gamaliel. Gamaliel, quien liberó a los cristianos, pero nunca fue uno. Gamaliel el tolerante. Gamaliel el que luchó contra la obra de Dios. Porque Cristo dijo con tanta claridad, el que no es por nosotros, contra nosotros es. No hay un terreno neutral esta mañana para ninguno de nosotros. En la medida que persistamos en nuestra forma de pensar tolerante, objetiva acerca de Cristo, estaremos con un epitafio que dirá el casi cristiano. Amados, sin embargo, la palabra del Señor no termina así esta mañana. Estos hombres son puestos en libertad, versículos 41 y 42, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amados del Señor, 12 hombres comunes y corrientes dieron vuelta el mundo. El pálido Galileo ha triunfado. Dice la palabra del Señor en el capítulo 6, versículo 1, que había un creciente número de conversos. El versículo 7 cierra diciendo, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén,
también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, ¿pueden ver cómo cierra el pasaje? Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué pecado has cometido tú que no pueda ser perdonado en esta misma mañana por Jesucristo? Porque piensa en estos hombres. Estos son los que han sido acusados de ¿qué cosa? De haber crucificado al Hijo de Dios. Y han sido los mismos que han azotado a estos discípulos. Pero ellos han visto algo singular en estos hombres. Me imagino yo, ¿cuántos saben cuántos lo azotaron? 40 menos 1. ¿Le han pegado un varillazo a alguien acá? Levanten la mano los que le han pegado un varillazo. Ah, y tenemos 2 candidatos. Sí, 40 menos 1 es 39. 39. ¿Cuántos varillazos han sido lo máximo que han recibido? Yo recibí varios. Yo en Estados Unidos recibí 100. Ay, 100 varillazos. ¿Los contaste? La mamá los contó. ¿Cuántos de ustedes salieron gozosos después de los varillazos? Ninguno. Al contrario, es un trauma. La psicología dirá hoy en día, no usemos esos métodos. Sin embargo, mira cómo salen estos cristianos. Salen gozosos de haber sido dignos. Ahí está el triunfo del crucificado. Que Él conquista los corazones y vuelve los momentos más profundos de tribulación en causas profundas de gozo. El triunfo del crucificado es que dio vuelta al mundo, no con la clase política de su lado. El triunfo del crucificado es que hace como quiere con las denominaciones, por ejemplo. Que no necesita a los presbiterianos, ortodoxos, ni a los bautistas reformados para hacer tambalear la pirámide social en Chile. Que solo requiere de algunos hombres porteños que hagan una pregunta a un hombre llamado Hoover. ¿Qué impide que nosotros hagamos lo mismo que el libro de los Hechos? Amados hermanos, el triunfo del crucificado está en este pasaje, en Hechos 6, en mostrar que aun cuando todos somos profundamente distintos, la iglesia estaba compuesta no solo de judíos, la iglesia era profundamente multiétnica, inicialmente llena de judíos, por supuesto. Pero ¿qué tenemos ante nuestros ojos? Los primeros problemas de la iglesia pasaron por Hechos 6. Había murmuración de los griegos contra los hebreos. Griegos y hebreos, paganos que habían vuelto a Cristo. Amados hermanos en el Señor, la proliferación de nuestra fe no es con ejército ni con fuerza, sino como se nos enseña en este pasaje, aunque no está libre de situaciones complejas, en todas ellas aún podemos ver el triunfo de Cristo. Sin embargo, la clave se encuentra, mis amados hermanos, para ir terminando, en que cada hermano y hermana en esta mañana asuma de frente el reto de tener a Jesucristo ante sus ojos. Puede ser incrédulo como el Sanedrín, al punto de que esta mañana estés enojado profundamente con Cristo, furioso con Él. O puede ser incrédulo
desde la más profunda indiferencia. En ambos casos estás perdido. Yo sé que no lo sienten a lo mejor y es responsabilidad mía como predicador rogarle al Señor más gracia para que ustedes puedan ver en la situación en la que se encuentran. Ojalá el Señor levante entre ustedes un Jonathan Edwards que nos haga temblar cuando predique de esto, de que los pisos se abran para nuestros ojos y veamos el infierno a nuestros pies. Es que la forma en que hemos tratado a Cristo no quedará sin un pago. La indiferencia constante, continua, la incredulidad sostenida en el tiempo hace que solo nos endurezcamos más a Jesucristo. Recuerden las grandes palabras de Spurgeon: el mismo sol que puede derretir el hielo endurece el barro. No es un juego estar cada domingo escuchando la invitación de Cristo a venir a Él. Porque si tu rechazo es constante, una y otra vez y otra vez, el autor de Hebreos dice: ¿cómo pues escaparemos si desechamos una salvación, si descuidamos una salvación tan grande? Quizás ustedes son saduceos, llenos de rabia por dentro, o como Gamaliel, están bien. Les aviso, Cristo triunfará. Los pequeños reveses en la historia de la iglesia son eso, pequeños reveses. Pero Cristo conquistará. Conquistará toda tribu, pueblo, lengua y nación. Más tarde, más temprano, no es problema mío, pero Él lo hará. Tú tienes algo que hacer en medio de ese interín, en medio de ese tiempo de su conquista. Mira lo que dice la Escritura. ¿Hay problemas en la iglesia? Hechos 6 nos muestra que hay problemas. ¿Qué hacen los apóstoles? ¿Lo solucionan ellos? ¿Solucionaron ellos el problema? ¿Quién lo tiene que solucionar? Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hermanos. Hermanos, ¿quién de acá quiere servir la próxima semana? ¿Han visto esas películas en que dice, dé un paso al frente? Y todos dan un paso atrás, menos el que estaba desprevenido. ¿Quién de ustedes quiere ir esta semana a un hospital? ¿Quién de ustedes esta semana quiere apartar tiempo para orar por todos nosotros? Y decir esta semana, no voy a ayunar por mis necesidades, no voy a ayunar ni orar por mis debilidades. Voy a dejar de pensar en mí y en los míos. Y voy a ofrecer ayunos y oraciones esta semana por aquellos que van a predicar el próximo domingo. O porque me doy cuenta que hay un problema en nuestra pequeña congregación. ¿Quién de ustedes está dispuesto a involucrarse como Esteban? ¿O siguen despreciando en su corazón a Jesucristo y su cuerpo? Amados hermanos, y ahora hablo a aquellos porque esa es una de las claves, que todos estemos involucrados. No solo el hermano Luis o el hermano Marco, o a nosotros que nos ha tocado predicar. Sí, podemos ser la punta de lanza, pero una lanza sin cuerpo no sirve de nada. Hermanos, a los que predican, la clave para una comunidad cristiana saludable se encuentra en la actitud de los apóstoles. Nosotros persistiremos en 2 cosas: en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros participamos en un podcast. Tuvimos una reunión hace unos lunes, les pedimos la oración por Imagen Bautista. Un espacio de divulgación, de poder comentar libros. Y uno de los lineamientos que tenemos es no entrar en la polémica. ¿Alguien se ha preguntado
Y es una idea que me ronda en la cabeza, ¿cómo hay predicadores que suben todo el día videos? Que ocurre algo y lo comentan. Yo me pregunto al menos, pastores que sirven a tiempo completo, ¿cómo tienen tiempo? Si su principal dedicación, si es que las iglesias le ha provisto el espacio para que sirvan a tiempo completo, es estar dedicados a la oración y al estudio de la palabra. En el estudio el Señor nos ayuda a hablar un poco más en detalle, ¿cierto? Hay tanto que se le exige al cuerpo pastoral que es responsabilidad de los que estamos sentados, no de los pastores. Al menos los apóstoles dejan marcado el camino. Debemos llamarle la atención a nuestros pastores cuando ellos, y el Señor nos dé pastores, ¿cierto? Oremos por eso, para que el Señor encamine las cosas a bien en medio nuestro. Pero ellos deben ser dos cosas, hombres de oración y dedicados al ministerio de la palabra. ¿Cierto? Antes que tienen que ser grandes teólogos y el Señor nos dé, yo creo que el Señor nos va a dar, ha estado trabajando en medio de nosotros. Pero necesitamos avanzar en este tipo de cosas. Que ustedes se involucren y que aquellos que estamos predicando tengamos este tipo de carácter, persistentes en la oración y en el estudio diligente de la palabra. Amados hermanos, nuestro Señor aún puede darnos la victoria sobre la persecución, puede darnos la victoria sobre la tristeza y la amargura, puede darnos gozo en la tribulación, puede darnos la unidad que tanto nos falta, puede darnos perseverancia y pasión. Yo les ruego esta mañana que no sigan jugando con Jesucristo. El Señor me perdone a mí si soy falto de pasión para gritarles desde el púlpito, como lo haría Whitefield, para rogarles con lágrimas que se vuelvan a Jesucristo. Pero aún así, con todo y eso, no tengan las manos manchadas con la sangre del Hijo de Dios. No esperes a que Él te ponga por estopa bajo sus pies. Cristo reina. ¿Cómo quieren ser recordados esta mañana? ¿Como quienes lucharon en la obra de Dios? ¿O aquellos que lucharon contra Dios? El Señor tenga de nosotros misericordia. Él nos bendiga. Vamos a... Gracias por acompañarnos en esta entrega. Si quieres saber más de nosotros, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Que el Dios Uno y Trino te bendiga.